Buenos días, Freddy. Un gusto para mí conversar con usted y también un saludo a los radioescuchas. Un placer conversar de estos temas con usted. Y bueno, lo que sucede es lo siguiente. Primero, me gustaría contextualizar. Eh, Estamos frente a un conflicto jurídico que tiene entre 15 y 20 años, suave. Este conflicto inicia porque el exalcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, dice sentirse ofendido con algunas declaraciones de Freddy Vidal Aponte Aponte. En virtud de eso, plantea una querella penal, logra que en esta querella penal Freddy Aponte sea sentenciado. Esta sentencia condenatoria de privación de la libertad es ratificada en todas las instancias. Lo máximo que pudo hacer la defensa técnica de Freddy Aponte en ese entonces era obtener una pena más benigna. Luego de eso, se sigue un juicio por daños y perjuicios, ya que toda sentencia condenatoria en nuestro país tiene, en materia penal, lleva envuelta la obligación de pagar daños y perjuicios. Se señaló, me parece, una cantidad que superaba los $50,000 como daños y perjuicios. Producto de que no se pagaba esa indemnización de daños y perjuicios, el doctor Vivanco consiguió la declaratoria de insolvencia civil luego de haber perdido reiteradamente las insolvencias fraudulentas en materia penal. Entonces nos dejaron con el siguiente resultado: Freddy Aponte fue sentenciado por una supuesta injuria que en la práctica no hubo, como vamos a analizar. Luego de eso fue declarado insolvente civilmente porque no pudo responder frente al pago de indemnización de daños y perjuicios que reclamaba la parte contraria. Este problema obviamente se da en un escenario en el cual hay una persona que ha manejado el poder político, lo que implica en una, como se ha visto ahora, porque esto no es nuevo, los políticos tienen una gran influencia en el sistema de justicia, por lo tanto dominó el sistema de justicia al punto que promovió que se dicten sentencias totalmente abusivas, arbitrarias, al margen de la ley y del derecho. Se dio una lucha titánica frente a esta posición porque realmente es la posición que hoy por hoy vemos que marca la realidad de todos los ciudadanos, es decir, somos los ciudadanos contra el poder. Entonces, en esta lucha, pues intervinieron también organismos internacionales sobre derechos humanos, hubo informes sobre los abusos de la justicia contra Freddy Aponte, y hasta el 2018 nosotros, frente a las posiciones negativas e infundadas de los altos tribunales de nuestro país, me refiero a la Corte Nacional, tuvimos que vernos como defensa de Freddy Aponte en la necesidad de proponer un recurso de revisión en materia penal. ¿Dirigido a qué? Este recurso tenía como propósito fundamental y estratégico terminar con esta controversia jurídica, pues se pedía que la sentencia en la cual originalmente Freddy Aponte fue condenado por injurias, la querella, el recurso iba contra esta sentencia, y lo más seguro para nosotros desde el punto de vista jurídico, en virtud de las pruebas que tenemos de la realidad jurisprudencial que impera en el país y en el mundo entero, hemos considerado que una revisión en este momento sería la medida idónea para que un tribunal independiente eh, revoque esa sentencia condenatoria y confirme la inocencia de Freddy Aponte, con lo cual no solo que se lo declara libre de toda responsabilidad, partiendo de que no ofendió
a su contradictor, sino esta sentencia podría permitir que no haya ningún cobro de daños y perjuicios, ni insolvencias, ni nada, es decir, se acabaría con todo. Sin embargo, al 2018, fíjese usted, y para que esté clara la ciudadanía de cómo son este tipo de controversias, al 2018 contábamos con otra Corte Nacional, con otra composición. Esta Corte Nacional tenía otra carga de formación profesional, una formación profesional distinta, asumió una posición un poco más activa en cuanto a impedir que los ciudadanos puedan acceder a la justicia por medio de recursos, y desestimó nuestro recurso, no lo calificó, lo inadmitió y mandó a archivar. Entonces, en ese momento, entre el 2018 y el 2019, activamos la defensa de Freddy Aponte. ¿Qué nos quedaba si no recurrir a la justicia constitucional? O sea, a la sede de la Corte Constitucional del Ecuador. En esa línea se propuso una acción extraordinaria de protección contra la inadmisión de la Sala Penal de la Corte Nacional para conocer el recurso de revisión, y con un trámite bastante lento, porque así es en ese alto tribunal. Primero se admitió a trámite la acción, y años después, aunque sí tengamos que apelar a aquel dicho que dice justicia que tarda no es justicia, más o menos entre 5 y 6 años después, hemos tenido como resultado que la semana pasada se emita una sentencia en la cual se establece que la Corte Nacional jamás debió impedir, palabras más, palabras menos, que el doctor Aponte pueda acceder a la justicia mediante recurso de revisión, y ordena que, por haberse vulnerado los derechos a la seguridad jurídica y algunos derechos constitucionales más, ordena que una nueva sala de lo penal tramite de manera inmediata el recurso y dé paso a lo que corresponde, es decir, a señalar una audiencia donde las partes debatirán las pruebas y se llegará a una sentencia. Entonces, este es el contexto que tenemos que entender para poder recalcar la importancia que tiene esta sentencia, aunque ha salido muy tarde, insisto, pero que también refleja el viacrucis que no solo los ciudadanos de a pie vivimos en virtud de la justicia, sino también las luchas de décadas que a veces tenemos que plantear los abogados, ya no por asuntos que incluso, como usted sabe, Freddy, en lo personal podamos tener algún interés, sino por el hecho de asumir una lucha por la justicia, por los derechos de los demás, por la libertad de expresión, por la libertad personal, en este caso, como siempre se planteó. No obstante, los tribunales en Loja jamás quisieron asumir que no existe delito de injurias en cuanto hay interpelaciones de la gente, del pueblo, a los políticos. Por lo tanto, estos están sometidos a un umbral de tolerancia más bajo, y en esas condiciones tienen que aceptar las interpelaciones, por muy injustas que sean, de la ciudadanía, y no recurrir al derecho penal para hacer valer su supuesto honor. Este principio, pues, que lo ha marcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue del todo pisoteado por la justicia local, me refiero a Loja, y también avalados muchos de estos abusos por la justicia a nivel nacional, en este caso la Corte Nacional de Justicia, mediante la Sala Penal. Así que esta sentencia nos trae un poco de, como diría Benjamín Carrión, de tonta esperanza, de que todavía podemos, en virtud de la lucha, de la insistencia, de no soltar las armas de la verdad y la justicia, conseguir objetivos para bien de la gente, en este caso Freddy Aponte. Sin embargo, aclarando que aquí no ha terminado este asunto, porque tendrá que ser la Corte Nacional, la Sala de lo Penal, en virtud de esta resolución, la que de una vez por todas dirima este asunto y resuelva si en efecto alguna vez
el doctor Castillo fue ofendido por Freddy Aponte, pero en derecho. Doctor, bueno, aquí hay algunos insumos, ¿no? El tema es que se da esta resolución también de la Corte Constitucional al cabo de 15 años. Fíjese usted cuando ya fuimos a prisión, cuando hemos perdido incluso recursos económicos, el sufrimiento de los familiares, se infligió mucho dolor en su momento y usted ya lo dijo, la justicia que tarda no es justicia, no obstante queda como un precedente, y ya no ni siquiera para nosotros, sino para la ciudadanía, para el resto de personas que algún rato accederán a la justicia y que no tengan que toparse con estos actos ignominiosos, con jueces venales que respondieron al poder político y no a la justicia. Pero mire usted cómo son las cosas, ¿no? Tenía un honor para mí, una gran satisfacción, el saber que el querido doctor, con quien entablé también una gran amistad, el doctor Juan Pablo Albán Allen Castro, justo estaba en Ginebra cuando recibió esta notificación. Se encontraba en Ginebra el día viernes y le notificaron a él allá esto. Y fíjense que hace debe ser alrededor de unos 5 o 6 años, cuando con el doctor tomó en serio la conversación, como un abogado también defensor de derechos humanos, solo dijo una palabra. Con él ya habíamos entablado amistad hace algunos años, con él cuando era profesor de la Universidad de San Francisco, ahí tuve el honor de visitarlo, y por una invitación suya. Mamás estaba en un asunto de los indígenas que no pudimos conversar, nunca lo olvidaré. Pero él decía vía Zoom en plena pandemia, debe ser unos 4 o 5 años, que dijo, yo no puedo entender, Freddy, cómo los jueces de Loja pudieron haber hecho esto. Nada más. Y usted lo vivió, doctor, usted como abogado, usted lojano, abogado prominente, destacado, siempre se decía eso. ¿Cómo lo pueden hacer en Loja? ¿Cómo pueden cometer esta barbaridad? Solamente el poder político se podría explicar, doctor. Solo el poder político lo pudo lograr. Exactamente, y no solo en su caso, lo mismo le pasó a la licenciada Janine Cruz. Hubo un momento en el que los jueces, totalmente presionados por el poder político, simplemente incluso llegaron hasta a ridiculizar argumentos que planteaba la defensa, y que hoy por hoy el tiempo me ha dado la razón. Tengo que aceptar esto y también reconocerlo, porque en ambos casos, en el suyo y en el de Janine Cruz, se planteó esto, que no se podía juzgar penalmente a las personas por una supuesta afectación al honor de políticos, de funcionarios públicos, porque eso ya no se permite, la jurisprudencia internacional lo rechazaba de plano. Sin embargo, en Loja, o sea, fue una posición tan contradictoria que utilizaron como referentes, al menos así en los dos casos, en el de Janine Cruz y en el suyo, para sentenciarlos las mismas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fíjese usted. Entonces, o sea, era como cuando se hablaba sobre su inocencia, sobre la contradicción de derechos, sobre la improcedencia de esas acciones, algunas veces era como hablar con una pared, sino la mayoría de las veces, y es lo que nos ha traído hasta donde estamos, porque lastimosamente el pacto social, la sociedad democrática, como se la entiende y como debe funcionar, no camina si es que un sector de estos está totalmente sometido a otro poder o corrompido, como el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es uno de los poderes que más nos debe como república desde 1830, porque si nos pondríamos a analizar en verdad cuál es la verdadera responsabilidad del Poder Judicial en el actual estado de seguridad, es para quedarnos locos, porque el Poder Judicial está involucrado al 100% en lo que está pasando ahora en el país. Entonces, el hecho de tomar una decisión
arbitraria en contra de Freddy Aponte o en contra de Janine Cruz, de cualquier otra persona, ¿sí? que para satisfacer los requerimientos de un político, es para algunos jueces, pues es una decisión fácil. Entonces prefieren quedar bien con el político y triturar la vida de la persona que es más débil. Y eso sucedió acá. Y claro, su lucha hoy por hoy ya no es por reivindicarse usted mismo, pues Freddy, ya es público lo que ha pasado, incluso hay desistimientos de parte del doctor Castillo de todas estas cuestiones, pero ya a estas alturas, con el daño que hicieron, si bien lo enfrentamos y tuvimos algunas pequeñas victorias en esta larga lucha, el daño está hecho. El daño está hecho y su lucha, me parece a mí, ya no es para beneficio personal de Freddy Aponte, insisto, sino para que en efecto quede un precedente importante, obviamente, por las condiciones que rodean al caso. Porque aquí, en virtud, tratándose de la persecución de Freddy Aponte, hubo organismos internacionales de los derechos humanos relacionados a la libertad de prensa que vinieron al Ecuador para hacer una evaluación de lo que estaba pasando y se quedaron horrorizados, y los informes fueron, me parece, hasta conocidos por la Asamblea Nacional. En esta acción extraordinaria de protección sucede algo importantísimo, se escucha un tercero, porque en las acciones constitucionales pueden comparecer un tercero. Se vio ahora en el caso de Paola Roldán, la dama que pidió que se proceda a autorizar la eutanasia, como mucha gente compareció para apoyar su pedido, ¿no es cierto? En el caso suyo, fíjese usted, que comparece nada más y nada menos que el defensor del pueblo del Ecuador, Freddy Carrión, sin que nadie se lo pida en el 2020. Sí, sin que nadie se lo pida, comparece él. ¿Por qué? Porque dice este señor Aponte es víctima. Está reconocido como víctima dentro de un informe, y hay más informes que establecen la situación personal de él, y la Defensoría del Pueblo no puede dejar de amparar los derechos de las víctimas. Entonces es importante que siempre, a pesar de todo, las instituciones que podían hacer algo por los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, una que otra subsecretaría en su momento, sí tuvieron una actitud correcta frente al abuso judicial que se instauró en Loja, en una dictadura contra la libertad de expresión, no solo contra periodistas, sino también contra actores políticos. Espero yo realmente que este tipo de persecuciones, este tipo de sentencias, nada más pasen a ser parte del basurero de la historia, de lo que no se debe hacer, y asuman los jueces, sino la posición que todos aspiramos, por lo menos una actitud más imparcial en cuanto a este tipo de eventos, porque no se puede, por satisfacer los intereses de un político, arruinar la vida de las personas, como hemos visto ha ocurrido en nuestro terreno. Doctor, no, pues y el agradecimiento para usted, particularmente, que hay anécdotas, infinitas anécdotas, ¿no? Como por ejemplo que los mismos abogados de la otra parte, la parte persecutora, la parte criminal, y fíjese, acercársele al abogado contrario para felicitarlo. ¿Y quién era el abogado de la otra parte? Con tal de encerrarme, con tal de enviarme a la cárcel, contrataron a quien había sido procurador general del Estado, un hombre muy destacado, muy reconocido y que podía ejercer influencia, y lo contrataron, obviamente, y lo contrataron y le pagaron con el dinero que se me llevaron del banco producto de un préstamo. No, eso es un acto ya. Fíjese, doctor, y reconocer que los abogados se acercaron para felicitar al abogado, a mi abogado en este caso, para felicitarlo y decir que estuvieron equivocados, que nunca jamás debieron haberlo defendido, haber patrocinado esto, porque solo un abogado, y ahí sí lo decía, solo un abogado maleante podía haberlo defendido la vida entera, tal cual lo hicieron. Y por eso, como acá en Loja se ganaban patrocinios, porque eran abogados importantes que ganaban juicios y que me encerraron a mí. Y la gente no sabía que eran abogados, simplemente los más corruptos
que se habían coludido, que se habían corrompido a más jueces y solo así lograban sus fallos favorables. Pero bueno, ya las estarán pagando seguramente. Ahora, doctor, fíjese que cuando llegó el delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hice amistad y que hasta ahora tengo su celular, su teléfono, o contacto al menos, ellos y determinaron e escribieron una carta al presidente Moreno, que no es pariente suyo, al expresidente Moreno, le escribieron una carta en la que señalaban los casos abominables de persecución que habían encontrado en el Ecuador y que en orden de preeminencia, doctor Moreno, usted recordará, en orden de preeminencia, lo colocaron al caso de Fernando Villavicencio en primer lugar al caso de Fernando Villavicencio y en segundo lugar al mío. Está en la carta que es pública al gobierno nacional, no le escribían a cualquier amigo, sino al gobierno. Es una carta de Estado que está ahí en el Palacio de Gobierno. Le escriben la carta y le determinan su preocupación, le hacen conocer su preocupación porque los casos de persecución eran abominables. El primer lugar Fernando Villavicencio y en el segundo lugar estaba el mío. Está en la carta ahí, está la carta que le entregaron al expresidente Lenín Moreno, para que vea todo eso, lo que habíamos pasado, lo que habíamos sufrido, y como usted dice, ya no sé si es demasiado tarde ahora que la justicia se pronuncia en mi favor y que resuelve esto, no sé si es demasiado tarde, pero como usted bien lo señala, querido doctor, para despedirnos y agradecerle infinitamente su patrocinio desinteresado, noble, solidario, a usted, al doctor Juan Pablo Albán Alencastro, a la licenciada Yanine Cruz y a todos equipos de abogados que participaron en este caso tan cruento, tan doloroso, despedirnos y efectivamente que ratifique que el asunto ya no es para mí, son 15 años, se ha consumado todo, han infligido todo el daño que han podido y que pudieron, pero que quede para la población, para el resto de ciudadanos que viven en la indefensión, que sufren el acoso y que sufren sobre todo el abuso de la justicia, doctor. Sin duda, yo creo que haciendo un análisis imparcial, como abogado, entendiendo incluso que a veces la gente puede equivocarse, los jueces pueden errar cuando dictan sus fallos, sin embargo, teniendo claro todas las particularidades de este caso, yo puedo señalar que aquí no hubo equivocaciones de buena fe. Aquí se actuó siempre convirtiendo a la justicia en una máquina trituradora para destruir al más débil. Esto no es nada nuevo ni nada sorprendente en cuanto podemos ver que a la justicia solo pueden acceder en este momento los poderosos o los que tienen dinero. ¿O no es así? Estamos viendo pruebas en exceso que nos ofrece la Fiscalía por intermedio de las redes sociales de cómo se negocia la justicia en el Ecuador. Nosotros no teníamos dinero para pagar sentencias, ni tampoco estábamos trasnegociados, doctor Aponte. Nosotros peleamos con usted en desigualdad de condiciones absolutas. Usted era el financista de su defensa y usted es un hombre que como yo trabaja día a día por salir adelante, por ayudar a los hijos, por superar las limitaciones de la pobreza, y era difícil, fue muy difícil. Entonces, todo esto que nosotros luchamos no es, Freddy, nada más ni nada menos de lo que la mayoría de la gente en nuestro país hoy por hoy lucha por lograr algo de justicia, y en casos que a veces no se conoce y son mucho peor de los que hemos tratado. En este orden de ideas, pues, me parece que deberíamos concluir con la audiencia en la Corte Nacional
en pro de obtener esta sentencia que ratifique su inocencia y ponerle fin así a este círculo, porque eso va a ser también de una u otra manera una cuestión de orden moral que va a fortalecer aún más a usted, a su familia. Eh, yo al menos quiero conseguirlo porque me interesa desde el punto de vista profesional y como ser humano también haber patrocinado este tipo de defensas que consigan estos precedentes. Mire usted que a partir de la defensa suya en cuanto a la insolvencia fraudulenta, yo conseguí 3 precedentes, incluido el suyo, en el cual se indicaba que no procedían los juzgamientos de insolvencia fraudulenta si no se había agotado el asunto civil. Y según nuestra legislación, 3 pronunciamientos de la Corte Nacional sobre un mismo punto constituyen jurisprudencia obligatoria. Entonces, a pesar de los pesares, hubo triunfos, hubo cuestiones importantes que se presentaron y que hay que reivindicarlas. Y así es, yo creo que llegando a la parte final de este accidentado caso Aponte, vamos a dejar ya no un precedente que realmente tal vez le sirva a usted, sino como una cuestión de estudio, de solidaridad frente al mundo, pero sí a mucha otra gente que pueda contestar las acusaciones indicando que, tal como los tribunales más altos del país resolvieron el caso Aponte, también debe resolverse el caso de ellos y no llevarlos a la cárcel por ese tipo de abusos, de entuertos, que en una sociedad civilizada, ya digamos civilizada, una sociedad responsable, no se está metiendo presa a la gente, ¿ya? Que se dirija de manera irrespetuosa o faltándole el honor a los políticos. Entonces, esta situación es fundamental. Espero yo que podamos hacer un esfuerzo para conseguirlo. Y por lo demás, para mí también ha sido siempre un placer compartir lo poco que puedo hacer como abogado, el modesto esfuerzo con el que he podido colaborar en su causa. Me siento orgulloso de lo que hemos conseguido, de la amistad que nació aquí con usted, con su familia. Siempre cuente usted conmigo, con mi familia. Recordemos también que el doctor Fausto Moreno Sánchez, en su momento, mi tío, fue parte de la defensa y fue también un puntal fundamental para conseguir algunas decisiones importantes, entre ellas la sentencia absolutoria por la insolvencia fraudulenta. Y cuente usted conmigo, estoy a las órdenes, seguiremos en esta lucha y mis más respetuosos y cariñosos saludos para usted y para su amable radio escucha. Gracias.